corroborar si el último punto fue sanción y coacción. Les pregunto si sanción y coacción fue el último tema. Así es, licenciado. Gracias, muy amables. Entonces, gracias a los que están contestando por escrito también. Vamos entonces a proseguir con el tema de jurisprudencia técnica. Ese tema da lugar a varias connotaciones, a varios significados, pues. Jurisprudencia fundamentalmente se relaciona con el derecho. Es todo lo relativo al estudio del derecho. Tanto es así que en algunas universidades de Europa se les denomina a la Facultad de Derecho de Jurisprudencia. Aquí, jurisprudencia la conocemos también como una fuente del derecho. Pero ya como jurisprudencia técnica tiene un sentido diferente. Los autores, los estudiosos del derecho le han denominado jurisprudencia técnica al estudio del derecho. Y la definen, pues, perdón, la jurisprudencia técnica como aquella exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado, y el estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación. Repitiendo, mucho oído porque aquí hay 3 definiciones en una. Ya les explico. La jurisprudencia técnica tiene por objeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado, y el estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación. Repitiendo, tiene por objeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado, y el estudio relativo de los problemas relativos a su interpretación y aplicación. Entonces, vean pues cómo en una sola definición hay 3. Pero primero vamos a memorizar la definición esta, la voy a repetir despacio. Es la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado, y el estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación. Vamos a dar unos 4 o 5 minutos para ver quién se la aprende. Los que no tienen el libro, pues, por favor, tomar nota. Tal vez alguien la puede anotar ahí en el chat, la definición, copiándola del libro, que es la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado, y el estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación. Quiero que se la aprendan de memoria porque vamos a hacer un ejercicio, porque de ahí vamos a extraer prácticamente 3 definiciones. ¿Se la aprenden de memoria, por favor?
Alguien que tenga el libro, por favor, si la puede compartir. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Luis Gerardo. Cuando alguien ya la tenga de memoria, no leerla, por favor. Hay que ser un poco honestos y tratar de decirla de memoria. Leerla es fácil, porque esto les va a servir para el examen y les va a servir para la vida jurídica. Cuando alguien ya la tenga memorizada, por favor que se pronuncie y comenzamos.
¿Hay alguno que ya esté listo? ¿Algún compañero o compañera? O que por lo menos lo intente. Buenas noches, licenciado, ya estoy lista. Muy bien, adelante, Claudia. Bueno, jurisprudencia es aquella exposición ordenada, coherente de los preceptos jurídicos que se encuentran en vigor en una época y en un determinado lugar, y el estudio de los problemas relativos a su interpretación y su aplicación. Muy bien, muy bien, muy bien. La felicito, la felicito. Vamos a ver si hay alguien más. En mi época de estudiante, perdón, solo voy a dar un pequeño comercial. En mi época de estudiante yo las escribía varias veces y esa era mi forma, porque todos tenemos diferentes formas de aprender, pero una de las formas es escribir, otras es grabar, ¿verdad? Grabar la definición o en todo caso el tema que estamos estudiando. Adelante, Evelyn, por favor. Buenas noches, licenciado. Lo voy a intentar, pero no sé si me quedó completo. No tenga pena, dele. Exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos en determinado lugar y tiempo para la percepción y aplicación, para la interpretación y aplicación, perdón. Muy bien. Es aplicación e interpretación, ¿verdad? Muy bien, estamos bien. Felicitaciones también, Evelyn. Gracias, licenciado. Bueno. A veces no nos damos cuenta de lo que somos capaces hasta que lo intentamos. Una tercera compañera o compañero. Son dos damas las que han. Voy a intentar decirlo, licenciado, pero no sé si ya me lo aprendí. Dele, por favor. Adelante. Es la exposición, jurisprudencia es la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado, y el estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación. Muy bien, muy bien, muy bien, ya ven. Bravo, Arel, muy bien. Bien. Gracias, licenciado. La felicito. Entonces, miren pues, ya tenemos esta es la definición de jurisprudencia técnica, pero si partimos y dividimos esta definición en dos, tenemos otras dos definiciones, que es la de sistemática jurídica y la de técnica jurídica. La primera parte que dice es la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado, es la sistemática jurídica. Y la segunda parte, que es el estudio relativo a los problemas de aplicación e interpretación del derecho a casos concretos, es la técnica jurídica. Entonces, aquí, cuando le pusimos asunto, le pusimos interés a esta definición, estamos matando tres pájaros de un solo tiro, porque nos aprendemos la definición de jurisprudencia técnica, la definición de sistemática jurídica y la definición de técnica jurídica. Fíjense pues que son tres definiciones en una, porque la definición de jurisprudencia técnica contiene ambas,
o sea, la de la sistemática jurídica y la de técnica jurídica. Porque la jurisprudencia técnica se divide en dos aspectos: el teórico y el práctico. El teórico es la sistemática jurídica y el práctico es la técnica jurídica. Entonces, qué fácil de comprender ya una vez partiendo de la comprensión de lo que es la jurisprudencia técnica, que no es más pues que la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado, y el estudio de los problemas relativos a su aplicación e interpretación. Entonces, tenemos pues tres definiciones en una. La definición de técnica, de jurisprudencia técnica en toda lo que acabamos de mencionar. La definición de sistemática jurídica, que llega hasta a una época y un lugar determinado. Y luego la definición de técnica jurídica, que es el estudio de los problemas relativos a su aplicación e interpretación. Ahora, ya les mencionaba que la sistemática jurídica es el aspecto teórico. ¿Qué quiere decir esto? Teórico, ¿verdad? Ya tenemos una idea. Es la teoría del derecho. Y es el principal problema que resuelve la sistemática jurídica: es ubicar el derecho, clasificar el derecho, posicionar el derecho, si este es público o es privado. Ese es el principal problema que resuelve la sistemática jurídica. Ahora, la técnica jurídica ya tiene otros objetivos, que es la aplicación e interpretación de derecho a casos concretos. Ya en la aplicación, ya en la interpretación pura, ya estamos frente a la técnica, ¿verdad? Ya estamos frente a la práctica en la técnica jurídica. La sistemática es teórica, es ubicar el derecho si este es público o si es privado, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de la jurisprudencia técnica. Como definición tenemos la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado, y el estudio de los problemas relativos a la aplicación e interpretación. Y luego pues encontramos ahí que ahí tenemos la sistemática jurídica, la primera parte, que es la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado, y la técnica jurídica, que es la segunda parte, que es el aspecto práctico, que es el estudio. Solo vamos a darle ingreso a Jessica Crispín. Bienvenida, Jessica. Entonces, en ese sentido, tenemos que el aspecto práctico es dirigido hacia la aplicación e interpretación. Ya vamos a leer en la técnica jurídica el artículo 1 de la ley del organismo judicial. Pero en este momento estamos explicando la jurisprudencia técnica. Ahora entramos a lo que es la sistemática jurídica. Ya dijimos pues que la sistemática jurídica es la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado. También mencionamos que el principal problema que resuelve la sistemática jurídica es ubicar, clasificar el derecho, si este es público o es privado. Y existen tres teorías para esta clasificación, ¿verdad?, del derecho público y el derecho privado. Está la teoría del interés en juego, la teoría de la naturaleza de la relación y la tesis de Dupasquier. Tenemos tres teorías que sustentan, que fundamentan la sistemática jurídica, que son la naturaleza de la relación, la teoría del interés en juego o clásica, que también se le llama clásica, y la tesis de Dupasquier. En cuanto a la tesis de la teoría romana del interés en juego o clásica, podemos decir que también teoría romana se le llama,
a la del interés y también se le denomina clásica. Podemos decir pues que para estos estudiosos del derecho lo fundamental constituye el interés tutelado, el interés protegido. Para sostener la ubicación nos vamos a dar cuenta pues que si el beneficio es colectivo estaremos frente al derecho público, pero si el beneficio es de carácter particular, es individual, estaremos frente al derecho privado. Cuando estamos frente a una solicitud de una construcción de una carretera es de derecho público, porque estamos frente al Estado en un interés pues de beneficio colectivo, porque van a transitar miles y miles de personas, todos los que necesitemos movilizarnos por esa vía. De esa cuenta pues cuando el interés es colectivo, va a ser de derecho público. Pero si el interés es privado, por ejemplo, en el caso de la compraventa de un vehículo, solo 2 personas son las que intervienen. En el caso de un arrendamiento, pues de igual manera. Entonces estamos frente al derecho privado, cuando el interés es particular. Entonces aquí lo central, lo fundamental, lo básico es el interés protegido, el interés tutelado. Si es colectivo, va a ser de derecho público. Si es particular, va a ser de derecho privado. La teoría de la naturaleza de la relación dice que va a depender de la posición que ocupe el Estado frente al particular. Si el Estado va a actuar frente al particular en el uso de su jus imperium, esta relación va a ser de supra. ¿Supra qué quiere decir? Por favor, escucho. Como encima de algo. ¿Perdón? Como encima de algo. Arriba de algo. Nosotros todavía en los memoriales, me recuerdo ya en tipo 80, cuando hacíamos memoriales de penal, poníamos en el juicio ut supra identificado, todavía usábamos latinazos. Ut supra identificado, ¿no? Ahora ya no. Pues bien, supra quiere decir arriba, por encima de los demás. Entonces, cuando el Estado actúa en el uso de su jus imperium, su poder soberano quiere decir jus imperium, va a ser la relación de carácter público. Pero si hay una relación de coordinación, o sea, entre particulares, va a ser de derecho privado. Excepcionalmente podría ser de derecho privado el Estado con el particular cuando actúan en un plano también de coordinación, o sea, en un plano de igualdad. Ejemplo, vamos a darle ingreso a José Adrián Cardona. Bienvenido, José. Entonces, el Estado necesita de un edificio en Chiquimula, ¿verdad? Para un instituto público. Entonces viene y negocia con el particular en un plano de igualdad. Las condiciones, las estipulaciones, las cláusulas del contrato se van a negociar en un plano de igualdad. Y aquí el Estado no impone su jus imperium. A eso se refiere la teoría de la naturaleza de la relación. Es decir, pues, cuando el Estado impone su poder soberano, ahí va a ser de derecho público. Pero si son los particulares los que actúan en un plano de igualdad. Cualquier tipo de contrato.
Y aún, les decía, excepcionalmente con el Estado, si se actúa en un plano de igualdad también. Y por último tenemos la tesis de Dupasquier. La tesis de Dupasquier dice, no, señores, ¿para qué tanta confusión? ¿Para qué ir para un lado y para otro? No, si todo el derecho es público. Esto lo sustenta Dupasquier, por supuesto, ¿verdad? Ubiquémonos en cada situación, porque muchas veces me dicen, usted dijo, ¿verdad? No, está diciendo Dupasquier, el que le estoy diciendo yo, que es de la postura, es de la posición, ¿verdad? De Dupasquier. Que hay compañeritos y compañeritas que después dicen, es que usted dijo. Yo no he dicho, el que dijo fue Dupasquier, que el derecho, todo el derecho es público, porque es el Estado el que promulga y sanciona todo el derecho. Y no deja de tener cierta razón, pero la clasificación tradicional, la que manda, sí, generalmente establece, y así la conocemos todos los abogados en la práctica, que es de derecho público y de derecho privado, ¿verdad? Entonces tenemos una clasificación tradicional. Yo le enseño de la siguiente manera para que sea más comprensible. Está público y privado. Enseño primero la privada, que son 3 derechos nada más, 3 clases de derecho, que son el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho internacional privado. Los únicos 3 que se clasifican dentro del derecho privado son el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho internacional privado. Repito por última vez. Los únicos 3 que se clasifican dentro del derecho privado son el derecho civil, el derecho mercantil y el internacional privado. Entonces, ¿qué sucede? Si esos son los únicos 3, los demás van a ser públicos. Constitucional, penal, administrativo, procesal, trabajo, agrario, notarial, internacional, público. Derecho social, etcétera. Todos los derechos, una vez no sean los 3 que ya mencioné, que están contenidos dentro del derecho privado, van a ser públicos. Esa es la clasificación tradicional. Puede ser constitucional, puede ser procesal, puede ser derecho de familia, puede ser derecho agrario, puede ser derecho del medio ambiente, cualquier derecho, una vez no sea civil, mercantil o internacional privado. Esa es la clasificación tradicional. Todos los derechos van a ser públicos, a excepción del civil, mercantil e internacional privado. Y por último, una clasificación la más reciente, por supuesto tiene más de 100 años, esa clasificación, pero en el derecho los cambios son muy lentos. Y por eso todavía se le llama la clasificación moderna. Está el derecho social. En el derecho social, los estudiosos del derecho plantearon la necesidad de extraer del derecho público 4 derechos por su importancia, por su beneficio para la sociedad. Y estos derechos que ellos incluyen dentro del derecho social son el derecho agrario, el derecho de familia, el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social. Entonces, a veces tratan de confundirse, ¿verdad? No, sí son públicos, depende, ¿verdad? Pero si hablamos de derechos sociales, el agrario, el de familia, el de trabajo y el derecho a la seguridad social y van a ser de social también. Es decir, depende de la óptica, la perspectiva, ¿verdad? Pueden incluirles dentro del derecho público si alguien les pregunta o yo les pregunto, pues díganme la clasificación tradicional, los pueden incluir dentro del derecho público. Pero si yo les digo derecho social, ahí ya solo 4.
que fueron extraídos del derecho público. Derecho de la seguridad social, derecho agrario, derecho de familia y el derecho del trabajo. Entonces esa es la clasificación del derecho social. Para recapitular, decimos pues que jurisprudencia técnica es la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado. Dividimos esta definición y de ahí extraemos dos definiciones. La primera parte, que es la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado, es la sistemática jurídica. Y el estudio relativo a su aplicación e interpretación es la parte práctica o técnica jurídica. ¿Cuál es el principal problema que trata de resolver la sistemática jurídica? Es ubicar el derecho, es clasificar el derecho en si este es público o es privado. Y la definimos pues como esa exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado. En la sistemática jurídica tenemos tres teorías. La teoría del interés en juego, que también se le denomina teoría romana o clásica, que lo fundamental para esta teoría es el interés tutelado, el interés protegido. Si es colectivo, si es de beneficio colectivo, va a ser de derecho público. Pero si es solo de beneficio particular, va a ser de derecho privado. En la teoría de la naturaleza de la relación dice que depende de la posición que ocupe el Estado. Si el Estado ocupa una posición de supraordenación, o sea, en el uso de su ius imperium, ¿verdad? La naturaleza de la relación indica que el derecho va a ser público. Pero si la relación jurídica es entre particulares, va a ser de derecho privado. Y aún con el Estado y el particular, si actúan en una posición de igualdad. Y por último, la tesis de Dupasquier. Dupasquier dice, no, señores, no nos confundamos. Todo el derecho, si es el Estado el que lo hizo, el que lo formuló, lo sancionó, lo publicó, y el Estado es público. Estamos obligados a cumplir cualquier tipo de derecho. Entonces, luego la clasificación que manda la sistemática jurídica. Primero vimos la clasificación del derecho privado, que solo tenemos 3 clases de derecho. El derecho civil, el mercantil y el internacional privado. Ya luego el internacional público, derecho internacional público, derecho constitucional, derecho penal, derecho ambiental, derecho de familia, derecho laboral, derecho marítimo, el que sea, va a ser pues de derecho público. Y la nueva clasificación, la clasificación moderna, entre comillas, sustenta pues que son 4 derechos que van a tener mucha importancia, porque el derecho de familia, ¿cómo no va a ser importante si la célula fundamental de la sociedad es la familia? El derecho del trabajo, ¿cómo no va a ser importante tutelar ese desequilibrio entre el trabajador y el patrono? Tutelar al trabajador para defenderlo de ese poder económico del patrón. ¿Cómo no va a ser importante la seguridad social si de ello depende pues nuestra seguridad en cuanto a cuando nos enfermamos o cuando envejecemos? Y por último, ¿cómo no va a ser importante el derecho agrario si de ello depende la tenencia de la tierra, ¿verdad? Esos grandes latifundios que hay en Guatemala.
y la gran cantidad de minifundios. Entonces, eso es el tema del día de hoy. Fue la jurisprudencia técnica y la sistemática jurídica. En el próximo tema vemos lo que es la técnica jurídica, que ya es el aspecto práctico, la aplicación del derecho a casos concretos. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Dice un principio del derecho canónico: el que calla otorga. O sea que si hay silencio, la manifestación es prácticamente de que fue comprendido el tema. ¿Es así o no? Sí, licenciado. Sí. Todo claro. Gracias. Sí, licenciado. Gracias, muy amables.